Imagina caminar por una calle oscura, sintiendo que alguien te observa, pero cuando volteas, no hay nadie. Los crímenes más perturbadores no siempre se cometen a plena luz del día ni en lugares alejados. Los casos que dejaron una marca imborrable en la historia. Desde asesinos en serie que engañaron a todo el mundo, hasta fugitivos que burlaron la justicia una y otra vez. No estamos hablando de criminales comunes. Estamos hablando de aquellos que se convirtieron en leyendas del horror por lo insólito de sus actos. Jason Barnum. Es el tipo de persona que puedes reconocer desde lejos, y no necesariamente por sus crímenes, sino por su apariencia. Con tatuajes que cubren su rostro, cabeza y, de manera más impactante, hasta los globos oculares, Barnum se ha convertido en una figura intimidante dentro del mundo del crimen. Aunque su apariencia ya lo hace sobresalir, lo que realmente lo convierte en una amenaza es su historial criminal. Barnum fue detenido después de un intento de asesinato de un oficial de policía, y este incidente fue solo la culminación de una serie de robos que lo habían convertido en un objetivo de la justicia. Aparte de su violencia, también se le vincula con ideologías extremistas, lo que añade una capa más a su peligrosidad. Su inclinación por la supremacía blanca y su capacidad para cometer crímenes violentos lo colocan como uno de los presos más temidos. Su condena a 22 años de prisión es un testimonio de la gravedad de sus crímenes, y aunque pueda reflexionar sobre sus decisiones durante ese tiempo, es difícil imaginar que un hombre con su historial y su carácter vuelva a ser parte de la sociedad de manera pacífica. Jason Barnum, con su apariencia y su historia, personifica la idea de un peligro constante y presente, alguien que no solo amenaza físicamente, sino también psicológicamente con su mera presencia. Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov o el destripador rojo, es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Sus crímenes, cometidos entre las décadas de 1970 y 1990, lo convierten en una figura aterradora en la antigua Unión Soviética. Chikatilo fue responsable de la muerte de entre 52 y 56 personas, la mayoría jóvenes a quienes atraía a lugares aislados antes de asesinarlas de manera brutal. No solo se limitaba a matar, también cometió violaciones, canibalismo, necrofilia y mutilaciones. Su elección de víctimas eran generalmente jóvenes vulnerables, como fugitivos o niños a quienes secuestraba desde estaciones de tren o paradas de autobús. Después de llevarlos a bosques cercanos, Chikatilo ejecutaba sus crímenes de manera escalofriante, causando pesadillas a quienes conocían los detalles. Su captura en 1992 puso fin a una ola de terror que había dejado una cicatriz imborrable en la sociedad soviética. Chikatilo es el epítome de un asesino despiadado y monstruoso, cuya capacidad para causar tanto dolor y sufrimiento lo convierte en una figura difícil de olvidar. A pesar de su condena y ejecución, su historia sigue resonando como un recordatorio de los horrores que pueden habitar en la mente humana. Aileen Wuornos es una figura fascinante y trágica a partes iguales. Se hizo conocida por ser una de las pocas mujeres asesinas en serie, responsable de la muerte de 7 hombres entre 1989 y 1990. Su historia, llena de traumas y adversidades, fue retratada en la película Monster, donde Charlize Theron interpretó su papel y ganó un Oscar por su actuación. Lo que hace que la historia de Wuornos sea única es que el primer asesinato que cometió fue en defensa propia, después de que un hombre intentara violarla. Este evento la marcó profundamente, y a partir de ese momento, Wuornos comenzó a matar a otros hombres que intentaron aprovecharse de ella mientras trabajaba como prostituta. Aunque sus acciones no se justifican, el contexto de abuso y violencia en su vida arroja una sombra sobre su serie de crímenes.
Su captura en 1991 y posterior condena la llevaron al corredor de la muerte, donde pasó 12 años antes de ser ejecutada en 2002. Wuornos sigue siendo un caso raro en el mundo de los asesinos en serie. Una mujer cuyo sufrimiento y traumas personales la llevaron por un camino oscuro de venganza y desesperación. John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, es uno de los nombres más temidos en la historia de los crímenes en serie. Gacy no solo era conocido por su amabilidad y su participación en fiestas infantiles, disfrazado de payaso, sino por los horrores que escondía tras esa sonrisa pintada. Durante la década de 1970, Gacy asesinó a al menos 33 jóvenes y niños, escondiendo sus cuerpos en el sótano de su casa. El hecho de que Gacy fuera capaz de llevar una doble vida, aparentando ser un miembro respetable de la comunidad mientras cometía atrocidades inimaginables, es lo que hace su historia tan perturbadora. Las autoridades finalmente lo atraparon en 1978, cuando uno de sus jóvenes víctimas fue reportado como desaparecido, y Gacy fue el último en verlo. Durante la búsqueda en su casa, la policía descubrió los cuerpos de sus víctimas, algo que dejó horrorizada a la nación. A pesar de intentar declarar demencia durante su juicio, Gacy fue encontrado culpable de todos los cargos y sentenciado a muerte. Finalmente, fue ejecutado por inyección letal en 1994. John Wayne Gacy sigue siendo una figura sombría, y su historia es un recordatorio de los peligros ocultos detrás de una apariencia engañosa. Rodney Alcala. No solo es conocido por ser un asesino en serie, sino también por haber aparecido en el programa de televisión The Dating Game en medio de sus crímenes. Alcala fue responsable de la muerte de al menos 9 personas, aunque las autoridades sospechan que el número real de víctimas podría ser mucho mayor. Su estilo frío y calculador para atraer y asesinar a sus víctimas lo convirtió en uno de los criminales más temidos. A lo largo de los años, Alcala acumuló más de 1000 fotografías de mujeres y niños en poses sugestivas y perturbadoras, lo que alimentó aún más su terrible reputación. Fue capturado cuando un testigo lo identificó como la última persona vista con una niña de 12 años que había sido asesinada. A partir de ese momento, la policía encontró pruebas que lo vincularon con otros asesinatos. Alcala fue sentenciado a muerte y pasó el resto de sus días en el corredor de la muerte, donde finalmente murió por causas naturales en 2020. Su capacidad para mezclarse en la sociedad mientras cometía crímenes atroces lo convierte en un ejemplo escalofriante de cómo los depredadores pueden esconderse a simple vista. Dennis Rader, el hombre detrás del apodo BTK, es una figura que sigue sembrando terror incluso décadas después de su captura. Este asesino en serie que aterrorizó Wichita, Kansas, durante 17 largos años, no solo dejó una marca por la brutalidad de sus crímenes, sino también por la forma metódica y calculadora con la que ejecutaba sus atroces actos. Lo que distingue a Rader de muchos otros criminales es la manera en que se autodenominó BTK, que significa atar, torturar y matar, un acrónimo que define perfectamente su retorcido modus operandi. A través de este nombre, Rader no solo proclamaba su método, sino también su macabra necesidad de reconocimiento público. Lo que hace su historia aún más perturbadora es su deseo insaciable de atención. No le bastaba con cometer los asesinatos. Rader sentía una profunda satisfacción al enviar cartas detalladas a la policía y a los medios, describiendo sus crímenes con una frialdad escalofriante. En cada una de sus cartas, parecía disfrutar el hecho de que las autoridades no podían atraparlo, lo que le otorgaba una sensación de poder sobre ellos. Mientras la ciudad vivía en el terror constante de un asesino que se mantenía en las sombras, él jugaba con la policía como si se tratara de un perverso juego de ajedrez.
Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de criminales, su deseo de notoriedad fue lo que, finalmente, llevó a su captura. Tras varios años en silencio, Rader reapareció en el radar de las autoridades en 2004, cuando decidió volver a enviar correspondencia a la policía. Pero en esta ocasión, cometió un error fatal. En una de sus comunicaciones, envió un disquete creyendo que no se podía rastrear. Lo que no sabía era que los metadatos del archivo permitieron a los investigadores rastrear el origen del mensaje hasta una computadora en la iglesia donde Rader trabajaba como presidente del consejo. Este fallo técnico fue la pieza clave que permitió finalmente a las autoridades ponerle un rostro a BTK. A pesar de su intento por encubrir su rastro, el destino de Rader ya estaba sellado. En 2005 fue arrestado y su nombre se convirtió instantáneamente en sinónimo de terror. Condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, Rader pasará el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad. No obstante, su caso sigue siendo un recordatorio de cómo una mente criminal puede operar con una frialdad y precisión casi militar, disfrutando cada paso del camino. El hecho de que BTK no solo matara, sino que también buscara el reconocimiento por sus crímenes, es lo que lo convierte en uno de los asesinos más metódicos y perturbadores de la historia recién. Mary Mallon, más conocida como Mary Tifoidea, no era una asesina, pero su impacto en la salud pública de los Estados Unidos fue devastador. Durante su vida, infectó a decenas de personas con fiebre tifoidea, una enfermedad grave que puede causar la muerte si no se trata. Lo más inquietante de la historia de Mallon es que ella misma no presentaba ningún síntoma de la enfermedad, lo que la convertía en una portadora asintomática. A pesar de ser consciente de que era la fuente de los contagios, Mallon continuó trabajando como cocinera, propagando la enfermedad entre sus empleadores y sus familias. Su negativa a dejar su trabajo y su falta de responsabilidad la llevaron a ser arrestada y puesta en cuarentena por las autoridades de salud pública. Mallon pasó 2 décadas en aislamiento, un castigo que, aunque severo, fue la única manera de evitar que continuara infectando a más personas. La historia de Mary Tifoidea plantea cuestiones éticas sobre el derecho a la libertad individual versus la necesidad de proteger a la sociedad. Si bien no cometió un crimen intencionado, su persistente negativa a tomar precauciones la convierte en una figura tan peligrosa como cualquier criminal violento. Charles Manson es uno de los criminales más notorios del siglo XX, no por los asesinatos que cometió personalmente, sino por el control absoluto que ejercía sobre sus seguidores. Como líder de una secta conocida como la familia Manson, Manson logró convencer a jóvenes vulnerables de cometer una serie de brutales asesinatos en su nombre, entre los que destaca el asesinato de la actriz Sharon Tate en 1969. Manson predicaba una extraña mezcla de ideologías basadas en la violencia y la paranoia, convenciendo a sus seguidores de que un apocalipsis racial era inminente. Aunque no participó directamente en los asesinatos, Manson fue condenado por conspiración y asesinato en primer grado, ya que su influencia fue el motor detrás de estos terribles crímenes. Charles Manson fue el ejemplo vivo de cómo una mente retorcida puede manipular a otros para cometer atrocidades. Su control sobre la familia Manson le permitió sembrar el caos y el miedo en la sociedad de la época. Manson murió en prisión en 2017, pero su legado de violencia y manipulación sigue siendo uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal de Estados Unidos. Jeffrey Dahmer es, sin duda, uno de los asesinos en serie más escalofriantes que haya existido. Su modus operandi incluía atraer a hombres jóvenes a su apartamento con la promesa de dinero o compañía, solo para asesinarlos y, en muchos casos, desmembrarlos y consumir partes de sus cuerpos.
Entre 1978 y 1991, Dahmer llevó a cabo una serie de crímenes tan atroces que todavía horrorizan al público hoy en día. Dahmer fue finalmente capturado en 1991 cuando una de sus víctimas logró escapar y alertó a la policía. Al registrar su apartamento, las autoridades descubrieron un macabro arsenal de partes del cuerpo y herramientas que Dahmer usaba para sus prácticas caníbales. Su frialdad y la naturaleza ritualista de sus crímenes lo convirtieron en uno de los asesinos más temidos de la historia moderna. Condenado a 16 cadenas perpetuas, Dahmer fue asesinado por otro recluso en la prisión en 1994. Su historia sirve como una advertencia de cómo la depravación humana puede alcanzar niveles impensables y cómo una apariencia tranquila puede ocultar los horrores más inimaginables. Edmund Kemper, conocido como el asesino de estudiantes, fue responsable de la muerte de 10 personas, incluidas sus propios abuelos y su madre. A pesar de su imponente físico, con una estatura de más de 2 metros, Kemper lograba ganarse la confianza de sus víctimas, muchas de las cuales eran jóvenes estudiantes que hacían autostop. Su historia es una mezcla de violencia familiar y una serie de asesinatos que ocurrieron entre los años 70 y 73. Kemper fue condenado por matar a su madre en un ataque de furia, lo que finalmente lo llevó a entregarse voluntariamente a la policía. Lo más perturbador de su historia es cómo, después de cada asesinato, mantenía una relación casi ritual con los cuerpos de sus víctimas, lo que refleja la gravedad de su trastorno mental. Durante su juicio, solicitó la pena de muerte, pero en aquel momento estaba suspendida en California, por lo que fue condenado a múltiples cadenas perpetuas. Hoy en día, Kemper sigue en prisión, cumpliendo su condena en una cárcel de máxima seguridad, mientras su caso sigue siendo uno de los más estudiados en el campo de la criminología por su brutalidad y la frialdad con la que cometió sus crímenes. Richard Ramírez, apodado el acechador nocturno, fue uno de los criminales más temidos de California durante la década de 1980. Ramírez cometió una serie de asesinatos y agresiones sexuales entre 1984 y 1985, aterrorizando a las comunidades del sur de California. Lo más perturbador de su modus operandi era la naturaleza aleatoria de sus ataques. Elegía a sus víctimas al azar, ingresaba a sus hogares y las sometía a una brutalidad indescriptible. Ramírez era un ferviente seguidor del satanismo y usaba símbolos satánicos en la escena del crimen, lo que aumentó aún más el miedo en la población. Finalmente, fue capturado en 1985, cuando un grupo de residentes lo identificó y lo golpearon antes de entregarlo a la policía. Fue condenado por 13 asesinatos, además de múltiples cargos de agresión sexual y robo. Pasó el resto de su vida en el corredor de la muerte hasta su fallecimiento por causas naturales en 2013. Richard Ramírez es recordado como uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia criminal de Estados Unidos, cuyas acciones dejaron una cicatriz imborrable en las comunidades que aterró. Ted Bundy es, sin duda, uno de los asesinos en serie más conocidos de la historia, famoso no solo por la cantidad de víctimas que cobró, sino por su capacidad para atraer y manipular a quienes lo rodeaban. Entre 1974 y 1978, Bundy fue responsable de la muerte de al menos 30 mujeres jóvenes, aunque se cree que la cifra real es mucho mayor. Su modus operandi incluía hacerse pasar por una persona herida o indefensa para ganarse la simpatía de sus víctimas, para luego secuestrarlas y asesinarlas. Lo que hizo a Bundy particularmente aterrador fue su capacidad para mezclar una apariencia encantadora con un comportamiento extremadamente violento.
Mientras en público era visto como un hombre inteligente, carismático y confiado, en privado era un depredador sádico que buscaba dominar y destruir a mujeres que encajaban en su tipo ideal, jóvenes, con cabello largo y liso. Incluso después de su captura, Bundy continuó manipulando a las autoridades y medios al representar su propia defensa en el juicio y escapar de la cárcel en 2 ocasiones. Richard Lee McNair es otro criminal que se hizo famoso no tanto por sus crímenes, sino por su habilidad para escapar de la prisión. Condenado por asesinato durante un robo en 1987, McNair fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas, pero logró escapar en 3 ocasiones de prisiones de alta seguridad, utilizando métodos creativos y poco convencionales. Su fuga más famosa ocurrió cuando logró esconderse en un palé de bolsas de correo y escapar de una prisión federal. McNair fue conocido por su astucia y paciencia. En una ocasión, logró convencer a un oficial de policía de que era un corredor que se entrenaba en la zona cercana a la prisión, lo que le permitió ganar tiempo antes de ser recapturado. Sus habilidades para evadir la captura lo llevaron a estar en la lista de los criminales más buscados por los alguaciles de Estados Unidos. A pesar de sus múltiples escapadas, McNair fue finalmente capturado y enviado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde ha permanecido desde entonces. Su historia es un testimonio de cómo la inteligencia y la creatividad, aunque mal dirigidas, pueden desafiar incluso los sistemas de seguridad más estrictos. Pascal Payette es, sin duda, una de las figuras más fascinantes y audaces del mundo criminal contemporáneo. No es común encontrar a un prisionero que no solo logre escapar de una prisión de alta seguridad, sino que lo haga de una manera tan cinematográfica como él. Payette, un criminal francés condenado por un asesinato durante un robo a mano armada, supo aprovechar su ingenio para orquestar varias fugas dignas de una película de acción. Sin embargo, lo que realmente diferencia a Payette de otros criminales es su uso poco convencional de helicópteros como medio para sus escapatorias. Desde el momento en que secuestró su primer helicóptero para escapar, su nombre se convirtió en sinónimo de fugas espectaculares. El primer gran golpe de Payette ocurrió cuando, con la ayuda de un cómplice, secuestró un helicóptero y lo utilizó para salir volando de la prisión, literalmente. Este tipo de fuga no solo fue extremadamente inusual, sino que también sorprendió a las autoridades francesas, quienes no estaban preparados para un escape tan bien planificado y tan audaz. Lo que Payette logró fue mucho más que simplemente escapar. Creó una leyenda en torno a su figura. Los medios de comunicación rápidamente lo convirtieron en una especie de héroe oscuro, alguien que había desafiado las reglas del juego y las había ganado, aunque solo temporalmente. No obstante, la historia no termina aquí. A pesar de ser recapturado, Payette nunca perdió su espíritu rebelde. En lugar de resignarse a cumplir el resto de su condena, en 2007 volvió a demostrar por qué era considerado uno de los prisioneros más peligrosos de Francia. Nuevamente, organizó otra fuga en helicóptero, esta vez desde una prisión de máxima seguridad, dejando a las autoridades completamente desconcertadas. Lo más increíble es que no solo escapó él, sino que ayudó a otros prisioneros a huir con él. Este nivel de audacia y organización hizo que se convirtiera en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad francesas. Alfred George Alfie Hines fue un ladrón británico conocido por sus constantes enfrentamientos con la justicia, no solo por sus robos, sino también por sus repetidas fugas de prisión. Hines fue arrestado y condenado por robo, pero no permitió que la prisión lo retuviera por mucho tiempo. A lo largo de su carrera criminal, logró escapar de 3 cárceles de alta seguridad, utilizando una combinación de inteligencia legal y habilidades para la evasión.
Heinz no solo escapaba de la cárcel, sino que también usaba los tribunales a su favor. Durante años presentó numerosas apelaciones legales, convirtiéndose en un experto en el sistema judicial británico, lo que le permitió obtener su libertad en varias ocasiones. Su habilidad para burlar la ley, tanto dentro como fuera de los tribunales, lo convirtió en una figura única en la historia criminal británica. Finalmente, después de años de escapar de la justicia, Heinz logró obtener un indulto legal por sus crímenes, lo que puso fin a su carrera como fugitivo. Su historia es un ejemplo de cómo el ingenio y el conocimiento del sistema pueden permitir a un individuo desafiar las instituciones más poderosas. Thomas Silverstein es conocido como uno de los prisioneros más peligrosos y violentos de la historia de los Estados Unidos. Pasó los últimos 42 años de su vida en prisión, y 36 de esos años los vivió en aislamiento total. Silverstein fue inicialmente encarcelado por robo a mano armada, pero su notoriedad creció cuando ya dentro de prisión cometió 4 asesinatos más, incluyendo el asesinato de un guardia penitenciario en la prisión de Marion, Illinois, lo que lo llevó a su aislamiento prolongado. Silverstein también fue líder de la Hermandad Aria, un grupo de supremacía blanca dentro de las cárceles estadounidenses, lo que aumentó su influencia y peligro dentro del sistema penitenciario. Su confinamiento en aislamiento, en una celda especialmente diseñada en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad de Colorado, fue la respuesta del sistema judicial para contener su violencia y la amenaza que representaba tanto para el personal de la prisión como para otros reclusos. Silverstein falleció en 2019, pero su caso sigue siendo un ejemplo extremo de cómo algunos criminales, incluso tras las rejas, continúan representando un peligro inminente. Su vida en aislamiento, conocida como una de las más largas en la historia de los Estados Unidos, plantea preguntas sobre la ética del confinamiento solitario y el tratamiento de los prisioneros más violentos. Jack Unterweger fue un criminal que personifica el engaño en su forma más letal. Originario de Austria, Unterweger cumplió una condena por asesinato en su juventud, y durante su tiempo en prisión logró convencer a todos de su rehabilitación. Este cambio aparente no solo lo liberó en 1990, sino que también lo transformó en una figura pública respetada. Aquí es donde la historia comienza a tornarse más oscura e impactante. Su liberación fue solo el inicio de una carrera criminal mucho más aterradora. Lo fascinante y al mismo tiempo perturbador es cómo Unterweger logró engañar a la sociedad de manera tan eficaz. Mientras cumplía su condena inicial, escribió una autobiografía que capturó la atención de intelectuales y figuras influyentes en la cultura austriaca. Este texto fue alabado por críticos literarios, quienes lo veían como una prueba de su redención personal. Con el tiempo, esa misma autobiografía se convirtió en la pieza clave que impulsó una campaña para su liberación. ¿Cómo es posible que un hombre con antecedentes tan oscuros lograra engañar a un sistema tan robusto? Esa es una de las grandes incógnitas que rodean su historia. Una vez liberado, Unterweger no solo se reintegró a la sociedad, sino que floreció en ella. Se convirtió en un periodista de renombre, ganándose la confianza de muchos. Sin embargo, mientras disfrutaba de su nueva fama, llevaba una vida secreta de asesinato en serie. Viajó por varios países europeos y Estados Unidos, y en cada lugar dejaba un rastro de horror. Lo más aterrador de todo es que mientras escribía artículos sobre crímenes que conmocionaban a la opinión pública, él mismo estaba cometiendo esos mismos delitos. Estrangulaba a sus víctimas, principalmente trabajadoras sexuales, utilizando sus propios sujetadores, un detalle que incrementaba el horror de sus crímenes. La dualidad de Unterweger es lo que lo convierte en una figura tan compleja y espeluznante. Mientras el público lo admiraba como un ejemplo de redención,
él seguía matando. La ironía radica en que incluso cubría sus propios asesinatos como parte de su trabajo periodístico, burlándose de la sociedad y las autoridades. Fue esta mezcla de astucia, carisma y una mente criminal afilada lo que le permitió seguir con sus horrendos actos durante tanto tiempo sin ser capturado.